En estos días, las autoridades tienen que estar alerta, salud pública, entre otras, por el tema del alcohol. Ese alcohol adulterado que ya ha costado tantas vidas en República Dominicana y ahora con motivo de las Navidades, donde hay mucha fiesta, bullanguería, donde la gente con el dinerito se va a tomar su pote de ron, que lo compra en el mercado, que lo compra en el colmado, que lo compra allí. Y ese ron ligado con el metanol que tantas muertes y tanto dolor produjo en República Dominicana. Aquí se desmantelaron en patios de viviendas fábricas clandestinas y esto es una moda. En República Dominicana todo ocurre así. Cuando se detecta algo y ya entonces hay resultados negativos es cuando se emprende una campaña, un operativo para desarticular todos aquellos que venden esta bebida adulterada. Y uno espera que sea una constante durante todo el año, que no esperen a que personas se intoxiquen, que personas mueran, producto de la compra de este alcohol adulterado, que en muchos negocios lo compran. Y ahí debiera haber también una responsabilidad, porque cuando usted compra un alcohol, cuando usted compra un ron, una marca, por debajo del precio a una persona que no es el vendedor de esa compañía, entonces ahí usted debe pensar de que realmente estará haciendo daño, porque es un alcohol que no le garantiza a nadie la salud. Entiéndase que pueda consumir la bebida y que no le pase nada. Algunos quizá una simple resaca, pero no más de ahí. No llevarlo hasta un centro hospitalario a tener que intervenir esa persona más allá de lo normal a una ingesta de alcohol. Que pongan la alerta las autoridades, ojo avisor, para que no nos sorprendamos y que estas Navidades sean igual que otras, donde el luto, no solamente por los accidentes de tránsito, los enfrentamientos entre personas que consumen bebidas, no solamente alcohólicas, ya lamentablemente tenemos un mercado, una demanda de otros productos psicoactivos que generan todo este tipo de confrontaciones, los accidentes en las carreteras, los motoristas que se pasan de alcohol. Todo esto tratar de controlarlo, no solamente es mandar los policías y militares a salvaguardar las vidas de aquellos que llegan, de aquellos que están generando recursos durante estos días, es hacer énfasis, poner mucho empeño en todos estos temas que hemos tocado en este momento. En el día de hoy, el Partido de la Liberación Dominicana estará dando respuesta a lo que ellos le llaman una investida con estos casos de corrupción. Yo, de manera particular, pienso que es un error del PLD salir a defender a gente que no son gente de la vida orgánica de ese partido. Usted me dice, por ejemplo, ¿quién conocía a Alexis Medina en el mundo político? Nadie. Sabía todo el mundo que Danilo tenía un hermano y que tenían tanto, pero nadie lo conocía. Es decir, no son parte orgánicas del partido, de la estructura partidaria. Y no entiendo por qué el PLD, en casos tan vergonzosos, sale en defensa de gente que, como digo, no hace vida orgánica a lo interno del partido. Yo creo que el PLD debería mantenerse a la distancia de esto, un partido con serios problemas de cuestionamiento, y distanciarse, decirle, no, yo no. Yo creo que la cosa más estúpida es usted salir en defensa, y se lo dije aquí a un dirigente político que le decía cuando salió el caso del diputado, le decía, yo tengo 20 años haciendo vida política y nunca en mi vida había visto a ese señor haciendo vida orgánica a lo interno del partido. Y yo entiendo que esas son las personas muchas veces que meten a los partidos en ese tipo de desvergüenza. Gente que llega, gente que no tienen compromiso ni social ni político y se envuelven en estas cosas. ¿Y quién termina salpicado? El partido. Y yo creo que los partidos lo que tienen que hacer es alejarse de eso. No recuerdo cuál fue el dirigente que le decía, ese señor ni siquiera se inscribió por Santiago. Y decía, sí, es del partido, es del partido. Y le decía, no, nunca en la vida lo he visto.
Nunca en la vida lo había visto haciendo vida orgánica en el partido. Y entiendo que una distancia de este tipo de casos le convendría mucho más al PLD desligarse de ese asunto que estar defendiendo lo indefendible. Porque usted tiene que ser estratégico al momento de usted accionar. ¿Qué piensa la mayoría de la República Dominicana con relación a esos casos? La gente está feliz. Eso es lo que tiene el gobierno parado, con la popularidad disparada, los temas de corrupción. Entonces usted va a salir a emitir cosas en contra de lo que dice la mayoría, innecesariamente. Yo creo que es ilógico y hasta poco estratégico, porque entonces usted lo que está saliendo a pelear con ese monstruo sin cabezas, que son las masas, a tratar de justificar lo injustificable. Yo creo que el PLD debería marcar una distancia y decir, miren, esas personas eran hermanas de nuestro líder, pero no eran personas que habían sido formados en los círculos de estudio y el lunes y el martes, porque la comunicación tiene que ser estratégica. Usted no puede ponérsele en el frente al tren para que le pase por encima. Y es lo que los partidos tienen que hacer. Y siempre he dicho, cuando se está en las posiciones públicas de intereses, se prefiere al de afuera para que sucedan cosas como esta. Hoy son los PLDistas de corazón que tienen que cargar con esa desvergüenza. Los que no comían con grasa. Y ustedes saben a quién le va a tocar recoger todo ese lodo. A los PLDistas que tienen compromiso partidario. El que fue a buscar cuarto, ¿qué hizo? Tirarle el lodo a la institución. ¿Quién le toca recoger las piedras y los escombros para poner de pie el partido? Los PLDistas que le duele su partido. Y es lo que a veces uno reclama ahora, cuando se hacen muchas cosas. ¿A quién le va a tocar recoger el lodo que dejen los popis y los sociedad civil? A los que le duelen los partidos, que permanecen, que tienen 20, que tienen 15, que tienen 10 años trabajando, porque creen en los partidos políticos, creen en los sistemas de partidos y a veces se premian a gente que andan montándose en todos los barcos. Y cuando el barco se hunda, se tira. ¿Y a quién le toca? A la militancia de un partido. ¿Quiénes son los que andan ahí, los pobres, tratando de recomponer la imagen de ese partido? Los pobres PLDistas, que a lo mejor lo que tenían era una miseria, un trabajito, una cosa, mientras los que se enriquecieron te dicen no y te hacen una carta y te dicen no, yo me voy a desvincular de la actividad política. Y eso es lo que sucede. Creo, vuelvo y repito, que el tema del PLD salir hoy, como ellos ven una investida que no tiene nada que ver con el PLD, porque vuelvo y digo, son personas, todas las que se han mencionado hasta ahora, personas que no hacen vida orgánica a lo interior. Lo puede coger todo, uno por uno, y usted se va a encontrar que todos los involucrados, usted no me puede decir a mí que el general Cáceres era miembro del PLD, ni ninguno de los generales que están metidos en ese lío. Magali era de él, no, tampoco. Hubo personas, como el caso de Fernando Rosa, que esta familia lo absorbió y lo metió en tremendo, como dirían los muchachos de ahora, lo metió en tremendo bobo. Pero siempre hay que separar la institucionalidad partidaria de gente que un presidente le da un decreto, pero que no hacen vida orgánica. Búsquenlo. Todo el que está metido en estos actos de corrupción, si hace vida orgánica en un partido. Por lo regular, los dirigentes políticos que tienen compromiso mueren pobres. ¿Cuáles son los que le echan todo ese lodo a los partidos políticos? Los que los presidentes le dan decreto porque tienen compromiso con cosas por fuera. Esa gente lo que van es a buscar cuartos y terminan llenando de lodo a los partidos políticos. Revíselo uno por uno de los que están presos, a ver si alguno de ellos son dirigentes políticos de peso vinculados a la vida orgánica del Partido de la Liberación Dominicana. Ninguno. Son gente que andaban ahí vinculados y fueron a hacer negocios. Y hoy esos lodos le toca lavarlos a la dirigencia de un partido que es la que siempre carga con la parte más pesada. Publicidad y volvemos. Julián Cerulle, nuestro invitado de hoy.
Ya estamos en el café de Diario 55, iniciando la semana, hoy con la presencia, como han visto ustedes en el spot que publicita Super TV 55 en su programación y a través de su plataforma. Un gran amigo nuestro desde larga data, es un hombre vinculado a la política y uno de los más reputados abogados, juristas que cuenta el país. Y con nosotros está para nosotros nutrirnos de su experiencia y de su sapiencia, que siempre pues es bienvenida a esta sala y a toda la teleaudiencia. Ángel Julián Cerúllez Ramia está con nosotros. Lo recibimos. Pero una mujer bella no quiere decir que sea esclava. No, para nada, para nada. Lo que Hacemos pasa pasar a Xiomara y el café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. es que el libreto café está descrito así. Ay, que es Santo así, Domingo. pues salud. Sí. Decir, acompañar eso que dice Fran, de el respeto que se ha ganado don Julián Cerúllez, que sí ha pasado por el lodo y nadie puede decir, porque es referente como profesional, como ciudadano y también como político. Hay mucha gente que van a la política a acumular cosas en desmedro de su familia, de sus amigos. Hay otros que prefieren andar en la calle sin tener que bajar la calle, Mira, sin tener que bajar la cabeza. Yo creo que todo eso hay que reservarlo para después que uno se vaya. Porque el mundo hoy, con estas redes, cualquiera salpica y corre. Lo que hay que luchar es por cuidarnos. Mira, yo sentí mucha tristeza y quiero aprovechar la muerte de Danilo. Danilo es una persona... Danilo Basilio. Sí, siempre Basilio. decir sí, porque de decirlo de su boca Sí, pueden pensar. de Danilo Basilio. Pues fíjate que después me quedé pensando, porque yo lo que escribí en Facebook, puse solo Danilo. Pero bien, es una persona que se ganó un respeto. Estuvo en la radio, ¿verdad? Después en la televisión. Muchos supieron dar el salto, por ejemplo, el caso tuyo, un buen salto que no es fácil, Sí. creo yo. La transición. Una parte donde no te ven, tú hablas, tú te crees tú mismo, el público. Y es un ejemplo de respeto, fue un buen amigo, era muy noble en las preguntas, en los comentarios, nunca ofendió, nunca acorraló a nadie. O sea que tengo una persona que quiero mucho, ellos fueron inseparables, Gustavo Cabrera. Compadres. Entonces, a través de él me enteré de la noticia. Pero bien, lo importante es que ha partido a otro mundo y no dejó huellas negativas en la que concierne a la dignidad. Pudo haberle gustado las parrandas, pudo haberle gustado los tragos, pudo haberle gustado las mujeres, pudo haberle gustado el cigarrillo. Eso es connatural en los seres humanos. Mi sentimiento para todo aquel que se sienta unido por sangre o su compañera e hijos. Quería aprovechar esto. Por ahí mismo, Julián, yo quiero empezar porque yo en el 2008 tuve la oportunidad y escuchaba aquella voz todo el tiempo, pero no había podido conocer a Danilo. Y en el 2008, en medio de un proceso político, él se acercó a un amigo y nosotros y nos pasamos una tarde en su casa. Y a mí me sorprendió la profundidad, el conocimiento de Danilo en los aspectos políticos, tanto nacionales como internacionales. Sí. Y a veces me recomendaba libros, me decía... No, lo que ocurre es como dijo Fran, antes de entrar Sí. a cámara. Danilo fue circulista. ¿Qué era ser circulista en el PLD? Era aquel ciudadano que entraba, pero tenía que hacer una antesala antes de obtener la membresía. Era pasar por una escuela.
Una escuela donde un grupo estudiaba, dirigido por otro, por un miembro, por un activista, estudiaba determinados folletos que fueron escritos por Juan Bosch. Por ejemplo, y es un ejemplo que siempre pongo, en Pekín había un señor de Pekín que era platanero. Todos los días pasaba por mi oficina, cuando yo estaba en la restauración, casi esquina 30 de marzo, vendiendo plátano, plátano. Ese señor, un día yo voy para el palacio, me iba a pie, doblaba por la España, Restauración España, estaba ahí el registro de título y agricultura, y lo encuentro discutiendo con un médico y con un abogado. Pero él era analfabeto, él no sabía leer ni escribir. Entonces, el mandato que había, la decisión era que los compañeros, cuando existía uno que no sabía leer ni escribir, había que leer los folletos en voz alta. Esas personas analfabetas tienen un sexto sentido para memorizar. Ese señor se aprendió los folletos, discutiendo con ellos del Fondo Monetario Internacional, discutiendo con ellos de quién tuvo más valía, si Gregorio Luperón o Juan Pablo Duarte. no, ay Dios mío, aquel otro que estuvo en la batalla acá de la fortaleza, ahora, perdón, se me pasó. Eso lo discutía, porque eso estaba en los folletos. Se le enseñó historia, se le enseñó geografía, se enseñó economía, se enseñó lo que era el Fondo Monetario, el Banco Interamericano, se le enseñó cómo organizar en su barrio, se le enseñó a conocer la valía del ser humano, el respeto de la vida institucional. Y Basilio aprendió eso, se cultivó, se enamoró de la lectura, por eso fue un gran exponente, por eso fue una persona diversificada en el conocimiento y podía entrar al debate. Y aparte de eso, si tú observabas la figura de la personalidad de Basilio, él tenía un yo, un ego. Se consideró que tenía valía y eso le da peso al ser humano cuando ese ser humano llega a la conclusión: yo nací para vivir, yo nací para amar, yo nací para servir, yo nací para aportar. Entonces tú estás por encima del denominador común, porque tú aprendiste lo que no aprenden mucho: amar la vida, amar el otro. Ayer conversábamos precisamente con Gustavo y hablábamos de lo difícil que era usted poder cultivarse en la lectura, en las investigaciones que en ese momento te enviaban desde la escuela. Tenías que irte a una biblioteca a estudiar, a buscar los libros, los tomos y todo este tipo de cosas. Y hoy tenemos todo en nuestras manos. Y no lo usamos, Fran. No lo usamos. Ese era el tema. No lo usamos. Preferimos buscar cosas como de sexo, cosas de chisme, cosas de intriga. No tomamos el tiempo para ser solidario aportando a los demás. Fíjate, tú puedes leer cualquier libro a través del internet. Tú puedes estar Yo ayer, oyendo, hay un señor que yo les sugiero a ustedes que lo busquen. Es un argentino, mexicano ya. Es un gran sabio. El apellido es Russell, R-U-S-E-L. El nombre no lo recuerdo, ya los años no me permiten estar. Ese señor te habla de la transformación de la educación. Y te dice: bien, ¿y qué haces tú si tú no conoces tu pasado? ¿Cómo va a transformar la educación? Si tú no sabes quiénes fueron los mayas o los aztecas, entonces, ¿cuál fue el pasado? Si tú no conoces cuál fue su idioma. Y ayer me pasé el día buscando sobre los taínos. Y no se imaginan ustedes, o sea, inducido por ese comentario. Sí. No es una creación mía, es motivado por otro. Ustedes no se imaginan todo el material didáctico que encontré en YouTube sobre los taínos, sobre el idioma, Quisqueya.
La palabra quisqueya, ¿de dónde viene? Significa piedra, pero piedra ¿cómo? Piedra ruda, dura o suave. ¿Qué más significa? ¿Qué ha pasado? ¿Será correcto ese nombre como lo escribimos, como lo escribían los taínos? Y si tú no conoces tu historia, y nuestra historia es una historia céfala, porque tú coges, nosotros dependemos de una historia que comenzó a escribirse después del 1492, a saberse del 1492, y sucede que quien nos la trajo a nosotros era un desconocido en Europa, porque lo tenían como una rabiza, no le daban importancia, y no se escribió su historia para esa época. Entonces somos dependientes de alguien sin historia, pero nadie nos los enseña. ¿Y cómo tú puedes vivir si no conoces tu pasado? ¿Cómo tú puedes vivir si no conoces la fuente que genera la razón de tu existencia? Fíjate, la historia de nuestro pueblo es muy bella. Y si queremos hablar de la transformación de la educación, tenemos primero que autoconocernos, saber. Nosotros no podemos detenernos en Haití. Hay un pasado mucho más allá que el pasado de Haití, porque hubo un momento que éramos la conjugación de una sola isla, con cacicazgo diferente. Tuvimos hasta un momento una historia mancomunada. No sé por qué aquí se habla tanto y se denigra tanto sin conocer la historia. Ahí está la palabra clave, No, desconocimiento. en la medida en que tú conoces la historia de tu pueblo, del mundo, en esa misma medida tú vas aprendiendo a amar a los demás. Y va a llegar a una conclusión que no puede y ni debe de haber frontera en el mundo. No me estoy refiriendo a la frontera, quitarla, no, para que no se malinterprete, Sí. porque ya hay radios, espacios históricos, de idioma, de religión, de cultura que nos separan. Entonces tenemos que tener la autodeterminación de los pueblos. Cuando hablo de frontera me hablo como el especie de la Unión Europea, donde ya el pasaporte no, es una simple cartilla entre los integrantes de la Unión Europea para el cruce, debidamente regulado. ¿Me explico? Bien, pero fíjate, yo quería hoy pedirle a ustedes, para demostrar si vamos o no vamos bien en nuestro mundo dominicano. Yo quería solo detenerme en 3 instituciones y con ella la conjugación de todos, cuando ustedes lo permitan y lo consideren. Una es lo que es el ministerio, debe ser el Ministerio de Educación y ver si está cumpliendo. El otro debe ser el Ministerio, por ejemplo, de Agricultura, y el otro debe ser las Fuerzas Armadas, el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y a partir de ahí ver si en verdad hay un plan de nación. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo tomo educación, yo tengo que saber que a través de la política de educación yo puedo aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Y cómo yo aumento el poder adquisitivo del trabajador? En la medida en que él tiene sosiego, tiene paz, en el desarrollo de su trabajo, que va a incidir en la calidad y en el aumento de la producción, porque hay paz mental. ¿Y cómo logro la paz mental? Si a través de educación, mancomunadamente con salud pública, tú estableces las estancias infantiles. Saber cuántas estancias yo voy a hacer en el 2022. ¿Qué significa una estancia infantil? La estancia infantil es donde hay un espacio geoeducativo determinado, geográfico, Sí. donde hay profesores formados, preparados para tener niños desde los 46 días de nacido hasta los 5 años de edad, donde tú le vas a enseñar a gatear el movimiento de las extremidades, donde tú le vas a enseñar a ir articulando las palabras hasta aprender a hablar, y donde tú le vas a ir enseñando a leer y a escribir después de X edad. Y a los 5 puede salir alfabetizado. Pero ese niño es donde lo va a dejar la madre o el padre. ¿Y qué significa eso?
que la mente y el espíritu de la madre y del padre, allí en la transformación de la materia prima o en la prestación de un servicio, va a tener una mente tranquila, serena, va a estar solo apta para aportar. No está bajo el manto de la incertidumbre, pensando en con quién dejó el niño en el barrio. Se lleva todas las mañanas su leche, que se la autoordeñó. Se la autoordeña en la fábrica o se la autoordeña en su casa y va guardando en la nevera esos biberones. Entonces, fíjate, ella no tiene que pagar para que le cuiden. Eso es el Estado quien lo cubre. Entonces el poder adquisitivo aumenta. Por ejemplo, yo tengo que saber ya cuántas casas para envejecientes yo voy a tener. Y esas casas para envejecientes yo no tendría que pagar para que me cuiden a mi padre o a mi madre, y no tendría que dejarlo con un cualquiera en el barrio, ni lo voy a permitir que esté en el manto de la soledad, sino una persona que se va a sentir todavía útil para compartir con los demás y que tenga una vejez plena, dulce y mancomunada. Fíjate, eso es en el campo de educación y salud. Doctor, todo eso, porque a veces yo que tengo el mismo pensamiento, todo eso que usted ha dicho, y nos dicen como si esto fuera una utopía, y eso lo veo tan fácil, y nos dicen, no, pero que el problema de ustedes los comunistas, porque nos dicen, el entender el bienestar de la gente, del colectivo, en medio de toda esta vorágine. Ahora te dicen, no, pero que ustedes los comunistas viven Mira, soñando. permíteme, ya lo del comunismo fue tanto que lo desacreditaron. Sí. En la palabra. No es utópico. No es una utopía. No me gusta nunca hablar de mí. Cuando yo llegué al seguro, el que quería estudiar corrupción de Estado solo tenía que ir al seguro. 16.000 trabajadores con más de 10.000 botellas. Óyeme bien, yo cogí una persona, un dirigente sindical que se había corrompido, pero le tenía respeto, y lo enderecé, y le asigné la tarea de buscar casas para envejecientes en los clubes, en las asociaciones que había por todos los barrios, un club, con la iglesia, y ahí nosotros comenzamos a hacer estancias infantiles. Le daba 8.000 pesos al cura, le daba 8.000 pesos al pastor quincenal, para que tuvieran, se le compraban las pequeñas cunas, las pequeñas sillitas, se le compraban los alfombras pequeñas que se ponen en el piso para los niños. Y de las botellas lo mandaba a esas estancias infantiles a cumplir con una obligación y un trabajo. Y el que se me negaba, para afuera. Porque yo no acepto las botellas en mi vida. Usted produce, usted aporta, o usted no tiene por qué estar cobrando un cheque, porque eso es necesario para el pueblo. Al Estado no se va a sonreír ni se va a jugar. Al Estado se va a planificar y a ejecutar para bien de todos los sectores. Ahora bien, se habla de utopía, no. Ve el caso de México. ¿O es López Obrador comunista? ¿O es López Obrador entonces un simple demócrata? No, es un hombre de sentimiento, es un hombre de principio, es un hombre de pueblo, es un hombre que habla todos los días con su pueblo. Es un día que dice por encima y primero que todos los pobres del pueblo mexicano. Y ese pueblo está recibiendo, el hijo del pobre está recibiendo un cheque para que vaya a estudiar, que garantice sus estudios y la protección de su familia. Ese hijo también forma parte de una familia pobre que está recibiendo del Estado. No están convirtiéndolo en parásito. No, están teniendo como contrapartida su aporte al pueblo y a la nación y a la sociedad a través de su integración en el trabajo y en el estudio. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿de qué hace uso? Y ahí voy, a las Fuerzas Armadas. Y yo me acordé mucho de un caso mío, y perdona de nuevo.
Yo estoy en el Gautier una madrugada, a las 3 de la madrugada, me quité la corbata y el saco y tenía mucho cabello y me despeiné y me puse al lado en la 4ª planta donde estaba la distribución de los medicamentos, ahí. Y todo lo que escuchaba era no, 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 no. No había medicina. Y yo decía, si estoy mandando todas las semanas, ¿dónde está la medicina? Cojo al coronel. Coronel, ¿a qué usted cree que se debe esto? Se la están robando. Al otro día convoqué todo lo que tenía que convocar. Y puse las Fuerzas Armadas. Yo tenía 115, el seguro tenía 115 hombres bajo las armas, porque Trujillo militarizó el seguro. Esa era su joya, esa era su prenda bonita, más el Gautier. Porque aquí se cree que es un pecado mencionar el nombre de Trujillo. No, hay que resaltar determinados elementos. No, es que con sus virtudes y defectos. Y cuando la Guardia se hizo cargo, jamás volvió a haber un robo. No faltaba la medicina porque se estaba mandando. ¿Me explico? Y tú dirás, ¿de dónde sacaste? No, de esos principios consideraran comunista o no comunista. Porque ¿qué es lo que es un comunista? Un comunista es el que quiere compartir solidariamente entre todos los bienes de la patria. Comunidad. Una comunidad, un germen de solidaridad, un germen de expresión de amor y de abrazo de todos los humanos, donde no se permita el más mínimo fallo, donde no se permita la más mínima debilidad. Lenin no la permitió, y en el poco tiempo que Lenin gobernó Rusia, electrificó Rusia. Todos son los defectos de Stalin, todos son los errores de Stalin, pero te industrializó, le dio grandeza a Rusia, aportó 20 millones de hombres y mujeres en la Segunda Guerra Mundial. No fueron los americanos, fue esa Rusia que empezó con los zares. No, lo que quiero decirle es que las instituciones funcionan con planes, con programas. Agricultura, yo te pregunto, a ustedes dos le pregunto, ¿en algún momento ustedes han oído escuchar a algún ministro, no este solo, no, a cualquier ministro o secretario, como se llamaba antes, hablar de una política de laboratorios a desarrollar en diferentes puntos de la geografía nacional? Laboratorios agrícolas, laboratorios para procesar y determinar el valor de la semilla, de cómo buscar semillas que en menos tiempo comiencen a germinar y reproducir semillas. ¿Han oído ustedes de algún laboratorio que aquí se hable sobre la calidad y las condiciones y los elementos nutritivos que debe de llevar el producto? ¿Han escuchado ustedes alguna vez que se están impartiendo clases a los campesinos, a los agricultores, cómo debe de sembrarse el tabaco? Les voy a poner un ejemplo. Ustedes ven el dueño de la panadería que está en la Rafael Vidal, Sí, Lumijor. Lumijor. Ese señor me manda a buscar un día. Era el encargado del departamento de tabaco Burley, Rubio de la tabacalera, porque yo sembré por la sucesión 1000 tareas de tierra en esa época con la tabacalera. No me fue bien porque no soy agricultor. Y me manda a buscar. Ah, usted es el licenciado Cerullo. Digo, sí señor, para servirle, Julián. Ah, bien, usted puede acompañarme. Deje su vehículo y venga conmigo. Llegamos a la finca Esperanza. Llega un jeep, llega otro, llegaron 7. Se hace un ron por donde están los canteros. Le dice él al encargado, tenga la bondad, trasplánteme una de las matitas. O sea, trasplantar es sacarla del semillero y sembrarla. Bien. Le viene y él va y la saca, la que él sembró. Y se le enseña a cada agrónomo, ¿cómo ustedes la ven? Oh, todo muy bien. Viene y me dice, señor Cerullo, ya la finca está sembrada.
la 3/4 parte del sembradío, esto está dañado. Y yo, ¿cómo así? Y todo. Y viene uno, pero no, yo no he venido aquí a buscar culpables, yo vengo a buscar respuestas. Oye la sabiduría, un hombre extraordinario, ¿eh? Y mira cómo va su empresa, Sí. de un carácter y de una disciplina, parece un guardia. Viene y me enseña, mire. Sucede que el encargado, así mismo sembró cogiéndola por el tallito. Y eso es tan fino que eso se explota. ¿Cómo sube el oxígeno? No, eso debe, le dice a todo, eso se toma por una de las hojitas, se pone la raíz, se le echa a la tierra, ni se le toca. Oye eso, Fran, ¿tú me estás entendiendo? ¿Quién enseña? ¿Quién le dice al campesino cómo sembrar, cómo abonar, qué tipo de abono, orgánico o inorgánico? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién educa para vivir en colectividad? ¿Quién le dice a la gente que hay que construir casa a todo el borde de la carretera? Fíjate tú, ahora coges tú para Montecristi, un punto deseado, un punto que inspira a ir para allá. ¿Y cuánto? Cada X metros hay un policía acostado. ¿Por qué? Porque hay... No, ¿por qué casas a todo el borde? No, nadie dice que hay que tomar todas esas familias y hacer pequeñas villas agrícolas, con luz, con agua, con escuela, Por con cientos, policía policlínica acostados y bancas de apuestas. y bancas de apuestas. ¿Es eso ser comunista? Bendito Dios el comunismo. Doctor, entonces. tenemos que ir a la pausa y quisiera hablar con usted que estuvo en el Seguro Social, un tema que es de discusión y fruto su visión de lo que hemos visto en estos días, las estadísticas en materia de salud, que desde fuera hemos visto cómo se presenta y dice el gasto en los haitianos ha ido subiendo en el tema médico. Y yo tengo una visión diferente con relación a esto, que el dominicano ha ido dejando de usar el servicio público de salud y eso me lo muestra el crecimiento exponencial que tienen las clínicas. Aquí, por ejemplo, la clínica más grande del país, que está en Santiago, ya va a su quinta o su sexta torre. El HON está haciendo ampliaciones, la otra clínica. Para que veamos el sistema, entonces, usted no lo mencionó, para que veamos eso, porque yo digo que más que aumento del uso de los haitianos, es el desuso de los dominicanos que de manera soterrada se ha ido como privatizando el sistema de salud, porque el crecimiento, eso es lo que me dice. Hay gente que lo cogen para otra cosa y dice, mira, el 30%, el 10%, para que veamos más o menos por ahí. Publicidad y volvemos. Julián Cerulla, nuestro invitado de hoy.
Eso lo dice Ángel Julián Cerulla Rami está con nosotros y nosotros lamentando que el tiempo ya conspiró contra nosotros. Pero déjame Julián. solo decirle algo a la pregunta, a la interrogante. Es que nosotros no estamos malgastando el dinero en salud con ellos, porque ellos se le están prestando un servicio al pueblo dominicano con su trabajo. ¿A dónde van a ir si trabajan en la construcción? ¿Dónde van a ir si trabajan en la agricultura? Pero ¿y el tema con las parturientas, doctor? A las parturientas, bien, están aquí, prestan un trabajo, prestan un servicio. Ilegales o no, eso es problema de la frontera y de las autoridades, pero ya están. Quiero que tú sepas que por Jánico ya hay poblaciones que no son dominicanas, son haitianas, familias haitianas que van ocupando el espacio geoeconómico, geográfico, que van abandonando los dominicanos. La población en San José de las Matas eran 70,000 en una época. Pregunta y ve a ver cuánto es que hay ya. ¿Quiénes los ocupan? Nosotros nos vamos a Nueva York a trabajar la construcción, pero aquí tú no encuentras mano de obra dominicana para la construcción. Las cosas no se pueden ver de forma aérea. Ahora, ya que tú hablaste de salud, yo escuché una vez al presidente Danilo decir en un discurso que él invitaba a los trabajadores que fueran a los hospitales del Estado, que pagaran con su tarjeta y que se implementara el cobro por tarjeta. ¿Por qué? Porque si tú estás pagando el seguro, el hecho de que tú vayas a un hospital, entonces aprovechen el seguro para que no se queden con los cuartos y lleguen al Estado a través, no eres tú que lo estás pagando, allí tú no vas a tener que pagar un extra, no, solo lo que el médico considere. Y el médico cobrar también, porque para eso es el seguro. En Estados Unidos, tú llevas tu seguro a entidades públicas como privadas. ¿Eso no es así? Sí. ¿Quién le habla de eso al pueblo? Nadie. Doctor, nos vamos. Entonces, en materia general, porque es un tema que se ve no con ese nivel de Estado que usted está describiendo eso, sino hay gente que se van hasta el 1422 y hay una realidad. Mira, si a usted le tocara, qué sé yo... Mira, yo tenía 12 años, vivía en La Piña y Cotuí, no había luz ni agua. Estuve un día en una fiesta de patria en el ayuntamiento que operaba y llegó un señor, no me acuerdo quién era, de la capital a dar una conferencia. ¿Sabe cómo empezó la conferencia? Era un día de 27 de febrero de independencia. La República Dominicana solo tiene dos enemigos: el comunismo y Haití. Ven acá. ¿Quién le ha dicho a usted que los estados son enemigos? ¿Quién ha dicho que los conciudadanos son enemigos? No. Pero aquí nadie se atreve a decir nada porque de una vez comienzan en las redes. Ese es un antipatriota, ese es un pro-haitiano. Porque no analizan más de ahí. Yo tengo que ver es el haitiano como un ser humano que debe vivir en su país y nosotros en el nuestro. Pero en el cruce de frontera es permisible en todos los países del mundo fronterizo. Nos necesitamos. Aquel me puede dar mano de obra, yo le puedo a él vender. Ustedes no se imaginan el porcentaje tan alto de las ventas de productos dominicanos en el mercado haitiano. ¿Usted sabe cuánto fueron las remesas? Segundo socio comercial. Las remesas desde República Dominicana hacia Haití. 7.200 millones que los haitianos desde aquí, ese peso, como le dicen, esa carga, desde aquí ellos generaron para enviar a Haití. Como lo hacen los dominicanos. Como lo hacen los dominicanos. Así es, Pues no podemos vivir solo hablar por hablar. Antes de que nos vayamos, Julián, saludo le envía. Dice, no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero sí siempre he sido un admirador por ser un hombre razonable. Pedro Francisco Blanco, en Estados Unidos, locutor, Mundo Noticias, Radio Libertad, 70 por ahí. Sí, sí. Usted de seguro. Cuando yo iniciaba mi carrera. Sí. Sí. Dice que. En Radio Libertad. Radio Libertad. Sí, Radio Libertad
era de Bandejón, Así es. que tuvo su hija, ¿cómo se llama ella? Lucía. Lucía, administraba y estaba ligada a la iglesia, esa emisora, y estuvo el padre Banzán, sí, para esa época. Ahí trabajó el flamante presidente de la refinería, Leonardo Aguilera. Leonardo Sí, Aguilera. ahí hay un grupito. Ahí estuvo Jaime, José Guillermo, leyendo Sí, noticias estaban ahí. todos esos muchachos, Jaime y todo, nacieron, José Guillermo, nacieron en la radio. Sí, sí. Y fue un equipo extraordinario. Un abrazo al doctor. Déjame decirte, y perdona, Sí. después de ese equipo, muy pocas han sido las voces como la de Fran. Fran rivaliza, o ellos rivalizan con la voz de Fran. No tiene nada que envidiarle, porque tiene una característica, y es que no entra en la monotonía, ni en una presentación, es creativo. Ellos dejaron un gran legado en el país, doctor. así Gracias, doctor. Pero por todos su fueron presencia aquí, buenos, como nobles, siempre. muy queridos por mí. Doctor, muy el queridos. viernes, una respuesta de 5 segundos. El viernes hay una actividad internacional, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, creo que viene Chile, y se deja Haití fuera, como se hizo en Panamá, que detonó en algo, tal vez que no fue la forma, cuando el ex canciller le dijo, pero espérese, presidente, usted es presidente de ahí para allá. ¿Qué entiende usted por esto? Una respuesta cortitica, porque estamos... Es que quieren considerar que es un Estado fallido, nadie discute eso. Pero hay que buscar una pieza. Tenemos que cooperar hasta para que el pueblo se motive a un líder, a alguien que ayude. Lo de Haití, yo no puedo abandonar a Haití con el perdón de los patriotas, porque es que Haití fue quien me dijo cómo luchar contra la esclavitud en América. Haití fue quien me enseñó a mí a luchar por la liberación de los pueblos de América contra los imperios ante sus colonias. ¿Por qué puedo yo venir y olvidar eso? Yo no estoy diciendo si me gustan o no me gustan la morena. Que mi mujer dice que si yo enviudo me caso con una morena. No, estoy viendo donde hay humanos. Estoy viendo donde está parte de la especie humana con una historia. Yo le pido a los patriotas dominicanos que por favor no me pidan que yo odie. Doctor, Es dar amor, Fran. Transmitir amor, Fran. Transmitir esa solidaridad. Haití nos ayudó contra Trujillo. Haití le entregó a Juan Bosch hasta dinero para buscar armas contra Trujillo. Un dinero que quedó en manos de José Figueres y tomó el poder en Costa Rica. Esa es parte de la historia, Fran. No. un gran aliado de Bolívar, que ahora que Pero celebramos ahora la que tú independencia... dices Bolívar, fue abanderado de la liberación de los pueblos contra España. Sí. 5 países lograron su independencia. Bolívar amó a Haití. Cuando Núñez de Cáceres va, por eso es que Señores, le dice el compromiso que yo Con tengo. los patriotas, yo no estoy diciéndole que vengan, no, ellos allá y nosotros aquí. Nuestra frontera bien estructurada, bien guiada, pero no odiemos. Veamos la historia. Doctor, muchísimas gracias. Se nos quedó muchos temas y de verdad estamos hablando de cosas de Estado, no de sentimientos ni de pendejadas de eso. Estamos hablando de lo que debe ser un Estado y hacia Pero dónde mira, debemos caminar. España era la cenicienta de Europa. ¿Qué salvó y qué le dio prestigio a España? La solidaridad de la Unión Europea, introduciendo a España a la Unión Europea. Señores, muchísimas gracias, doctor. Para nosotros siempre es un privilegio Y el que honor usted es esté aquí mío, con nosotros. pidiéndole perdón a Adalberto. El tránsito nos hizo una mala jugada. Nos vemos mañana. Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo agradecido. Bye bye. Feliz resto del día.